Prepárate, listo, ¿no? Estás en vivo igual. Bienvenido, Mauro. Qué gusto, querido Kevin. Gracias por la invitación. Te escucho fuerte y claro. Un saludo cordial para toda la audiencia. Para hablar el tema del día de hoy, que es bastante solicitado, ¿no? Por la audiencia, el tema de la revocatoria de mandato, hay que hablar de coyuntura. Y la pregunta es clara. Ecuador en estos momentos, tú y yo sabemos, ¿no? La coyuntura que está pasando, pero tiene todos los ingredientes para entrar a esa revocatoria de mandato el próximo 24 de mayo. Mira, yo sé que es un tema que ha generado mucha expectativa en distintos sectores de la sociedad, principalmente quienes han sido críticos, opositores del régimen de Noboa, pero me parece que al mismo tiempo hay que ser bastante tinosos porque podríamos dar pasos en falso Ok. que al final del día fortalecerían políticamente a Noboa si es que no se hacen las cosas bien. Lo primero que hay que tomar en consideración es que la Constitución de la República señala que la revocatoria del mandato solo procede una vez que ha transcurrido el primer año del ejercicio de mandato de la autoridad de elección popular a la que tú pretendes revocar. Y en este caso tendríamos que esperar hasta el 24 de mayo. Sí. Luego del 24 de mayo se podría iniciar cualquier proceso o trámite administrativo ante el Consejo Nacional Electoral para solicitar la entrega de los formularios. Antes de esa fecha es inoficioso, es ilegal y se corre el riesgo de quemar la herramienta, por llamarlo de alguna manera, en términos políticos, lo cual sin duda yo creo que fortalecería la imagen de Novoa, porque te aseguro que lo primero que diría el régimen es que no pudieron o no pudimos o no se logró impulsar ese proceso Ok. porque no hay apoyo de la gente o porque se cometieron errores jurídicos, etcétera. Entonces, a mí sí me ha sorprendido mucho mirar a algunos colectivos que pueden tener muy buenas intenciones, que puede ser loable su interés de ejercer sus derechos políticos, de impulsar una revocatoria, pero si lo hacen antes de tiempo, me parece que están dando un paso en falso y pueden fortalecer a Noboa. Entonces creo que este es un primer gran elemento que debemos tenerlo presente. No antes del 24 de mayo, sino a partir de esa fecha es cuando recién se podría iniciar cualquier proceso. Tenemos entonces, digamos, el camino, la situación del país en tema de seguridad, salud, educación. Sabemos que estamos terriblemente, el presupuesto no se cumple al final de cada año, es reducido de paso año tras año en la prórroga presupuestaria, la Asamblea Nacional con números también decadentes y el sistema de justicia de igual manera. Entonces, tienes un camino para pedir una revocatoria de mandato. Tú acabas ahora de plantear cuestiones de fondo. Ok. El por qué se puede pedir la revocatoria del mandato. El primer elemento está claro, hay que esperar hasta el 24 de mayo para que se cumpla el primer año. Igual la norma no lo permite antes. Si no, la norma no lo permite antes Sí. y si es que presentan una solicitud de revocatoria del mandato este instante ante el Consejo Nacional Electoral, el CNE de plano les va a negar y va a decir, vea, usted no ha leído ni siquiera lo principal que señala la Constitución, que es esperar a que haya transcurrido al menos el primer año de mandato de la autoridad de elección popular. Luego, si es que tú ya vas a presentar la solicitud de revocatoria del mandato, la solicitud para la entrega de los formularios, para ser más específico, el CNE te va a revisar que tu pedido esté lo suficientemente motivado, fundamentado para demostrar tres cuestiones que señala la Ley de Participación Ciudadana. Uno, incumplimiento del plan de gobierno. Ya. Dos, incumplimiento de funciones. Y tres, vulneración o violación a los derechos de participación ciudadana. Yo creo que las tres cuestiones, a todas luces, se cumplen. El problema, ¿cuál es? Que el CNE lamentablemente está cooptado por Noboa. Para nadie es desconocido que el CNE se ha convertido en una comisaría más en el patio trasero de Carondelet. Y el CNE bien podría resolver no entregarte los formularios a ti, amigo, a cualquier persona, argumentando simplemente que no se ha fundamentado bien ese pedido
porque, entre otras cosas, podría decir que si bien Noboa no ha cumplido todavía su plan de gobierno, es porque apenas va un año en el ejercicio del cargo y que aún le quedan 3 años más para poder cumplir, disque, entre comillas, lo que ofreció en su plan de gobierno. Y eso se ha escuchado antes, de que justo claro, cuando van a empezar el proceso, ay no, es que todavía no cumplo, es que recién llevo. exacto. Es que lo que me falta por cumplir lo voy a hacer en el tiempo que aún tengo como mandatario. Entonces, Claro, ese es el atajo, ese es el camino fácil y es el pretexto que le queda a Noboa en ese momento, porque, ojo, no es que el CNE recibe la petición y resuelve entregarte los formularios así nomás. El CNE también le corre traslado a la autoridad que se pretende revocarle el mandato. ¿Para qué? Para que esa autoridad conteste y presente sus argumentos de descargo sí. en contra de la petición que tú planteas solicitando los formularios. Entonces, claro, en esa réplica, en esa contestación, seguramente Noboa dirá lo que estamos hablando aquí. Sí, es verdad que todavía no he cumplido todo, pero es porque aún me quedan 3 años más en el Es ejercicio del correcto, sí. poder. Y tristemente hay un antecedente sobre esto, y Ya. es cuando Pedro Granja pidió los formularios para revocar el mandato de Guillermo Ok, Lasso. sí. Hubo una muy buena intención ahí por revocar el mandato a Lasso, pero se chocaron contra esta realidad política, este bloqueo institucional del CNE. El CNE Y ya se estaba ahí sacó, Diana Tamaín. claro, y era la O misma Diana sea, Tamaín, los mismos Diana Tamaín, están Pita, igualitos. claro, No han cambiado. Cabrera. exactamente. Entonces, Ya con esos tres entonces, ya tienes mira, abajo toda la votación, pues, y son 5 nomás. claro, exactamente. Entonces, en ese caso puntual, en el de Lazo, ya frenaron el tema de la entrega de formularios, Sí. por más loable que fuese intención, pero como dependía del CNE, ahí lo bloquearon. Luego tú puedes impugnar en sede jurisdiccional Sí, pero esa eso resolución ya eso es del como el CNE, lagarto que pero traga ya no vomita. pero luego de eso se va al Tribunal Contencioso Electoral. Y yo creo, sinceramente, no sé qué es peor, si el CNE o el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, Sí, el hasta Tribunal se Contencioso filtró Electoral se ya filtró vemos una lo que quieren supuesta, hacer ay, con la Revolución Ciudadana, ¿verdad? eso justamente iba a decir, Entonces, yo no tendría se filtró una esperanzas, sentencia, expectativas. imagínate, eso es impresentable eso ya, o sea, ya, ¿qué país estamos? O sea, Exacto. se repite el guión, ¿no? Como alguna vez Diana Tamaín, perdón, Diana Salazar le pasaba las sentencias pues a la jueza para que dicte contra Correa. Le pasamos la sentencia, por ejemplo, lo que pasó con la jueza Nubia Vera, ahora último con Godoy, contra la ex vicepresidenta, otra vez el mismo, y ahora igualito con el TCE. Y mira, menciono esto del TCE porque creo que hay que tener claridad sobre cuáles son las instituciones que entrarían en juego en Sí, este proceso de es revocatoria. correcto eso. Y para actuar también con pragmatismo, yo sé que lo que estoy diciendo puede ser un poco impopular, puede resultar hasta desalentador, porque mucha gente dirá, Mauro, en pocas nos estás diciendo que prácticamente no hay cómo hacer el proceso de Así revocatoria. Mauro se ponga a debatir así contra 3000, ya no va a hacer nada, ninguna diferencia. lo que yo quiero es que la gente tenga claridad también, porque imagínate lo que sería que se presente la solicitud. Estoy solo pensando en escenarios. Sí. eh, y que el CNE, como uno sospecha, niegue. Estoy seguro que Noboa va a salir y va a decir, ahí está, el pueblo poco más me aclama, me idolatra, y por eso es que ni siquiera les entregaron los formularios y Sí, barbaridades de la ese tipo. democracia, Claro, sí, abajo los golpistas han sido terroristas. derrotados o lo que sea. Ahora, aquí también hay que pensar políticamente que también podría suceder otra cosa. A ver, ¿Qué pasaría si es que solicitando los formularios al CNE hay una gran movilización popular alrededor del CNE? Es bueno, decir, que no sea solo una persona o un colectivo quien solicite los formularios, sino que vayan acompañados de una gran masa popular, de una gran oleada de ciudadanos a lo largo y ancho del país, ok. que precisamente demuestren
que existe músculo político, que existe un deseo electoral ciudadano por pronunciarse en las urnas sobre la continuidad o no de Noboa. Bueno, creo que eso desde lo político podría cambiar el escenario y yo sospecho que ahí también se lo pensaría 2 o 3 veces Diana Tamaín y compañía para negar la entrega de los formularios. Yo te tengo ahí otra teoría. Me lo vienen planteando, he estado conversando ahí con varios dirigentes indígenas, no quiero decir nombres todavía, la fuente me la reservo, pero ¿qué pasa si se vuelve a reactivar el paro nacional para esa fecha de mayo? Justamente, y que esa movilización, pero ya serían movilizaciones de paro, pues ya no es solamente para acompañar a pedir formularios o a presionar al CNE, ya sería movilizaciones de paro. ¿Cómo sería ahí el escenario en cambio? Con mucha más presión. A eso me refería, tal vez no quería ser tan explícito y hablar yo lo dije, ya no importa. Paro, porque luego van a decir, Kevin y Mauro estaban hablando y poco más ya estaban alentando a que las masas se tomen las calles y vainas de esa Estamos informando, gente, sí, por si acaso. Pero es un escenario, claro. Podría darse, a eso me refería en que exista amplias movilizaciones, presión social, y si es que existiría, por ejemplo, un paro nacional como los que ya han sucedido, claro, yo creo que el escenario políticamente puede cambiar y el CNE ahí se lo puede pensar 2 y 3 veces. También hay que analizar otras cuestiones políticas. Tal vez hasta mayo a Noboa ya le toque asumir 1 o 2 o 3 decisiones más en materia económica para ir adecuando sus compromisos y cumplirle al Fondo Monetario Internacional. Y ya sabemos que ese tipo de medidas que generalmente golpean a los sectores más pobres del país terminan por encender las calles, terminan por generar un clima de incertidumbre, de insatisfacción. Eso también podría alimentar el rechazo y generar mayores niveles de participación y de protesta de la ciudadanía en contra del régimen, pero también de exigencia al CNE, por ejemplo, para que entregue los formularios. Entonces, ahí hay algunas cuestiones. Ahora, ¿qué pasaría si es que el CNE decide entregar los formularios? Ahí pasamos a una siguiente etapa. Si el CNE decide entregar los formularios, hay un plazo de 6 meses, contados desde que se entregan los formularios a los peticionarios, para que se recoja en 180 días el 10% de firmas de respaldo correspondiente al padrón electoral a nivel nacional. El padrón electoral está más o menos en 14 millones de electores aproximadamente. Entonces, el 10% de firmas de respaldo, estamos hablando de pues 1.400.000 firmas, ¿verdad? Sí. Que es lo que se necesitaría para presentar ante el Consejo Nacional Electoral y que luego se haga una verificación de las firmas, y si es que las firmas son verificadas, entonces luego de eso se convoca a elecciones, hay un proceso de campaña para que los sujetos políticos puedan hacer campaña por el sí a la revocatoria, o en este caso para que la autoridad a la que se le pretende revocar haga campaña por el no. Y luego se hace la elección, que es una consulta popular con una única pregunta. Sí. ¿Quiere usted que se revoque el mandato del presidente de la República? ¿Sí o no? Y al final del día, pues... Ya vamos a hablar de esa consecuencia. Se configura esto. Ahora, ¿qué pasa? Mira este otro escenario. ¿Qué pasa si... Mira, ahorita, por ejemplo, ya hay un colectivo, ¿no? Un colectivo en Cuenca que está solicitando o presentó una solicitud formal al CNE. No me dice el nombre del colectivo, por ahí lo tengo en pantalla, pero... ¿Qué pasa si cae en las manos equivocadas? Cae en manos de... La palabra comúnmente se llama es un chimbador. Como hemos visto que se infiltran en medios de comunicación. Se infiltran entre muchedumbre en una protesta, en una manifestación. Se infiltran hasta para... Como le hacían seguimiento a Leonidas Sisa. Y sabían sus pasos y tenían hasta un chat, ¿no? Pilas al CUI, háganle cosas al CUI. Entonces, ¿qué pasa acá? Se han infiltrado en esto. Políticamente puede desgastar cualquier iniciativa de la ciudadanía y la puede deslegitimar. Sí. Y eso es peligroso porque una herramienta que podría ser bien utilizada
podría terminar convirtiéndose en una herramienta para darle cierto oxígeno político al gobierno. Quiero insistir en eso. Por eso creo que hay que ser muy prudentes, muy inteligentes, pero además muy meticulosos en las cosas que se hacen, porque no por despertarse más pronto amanece más temprano, dice el viejo adagio popular, ¿verdad? No porque yo me despierte a las 4 de la mañana significa que ya a esa hora sale el sol, pues no. O sea, si me despierto a las 6 probablemente esté el sol, no porque me despierte a las 4 o 4:30 de la mañana y el sol va a estar en mi ventana. Entonces, creo que hay que hacer las cosas de manera muy responsable, muy pragmática y también pensando en todos los posibles escenarios. De ahí, jurídicamente hay que tener presente lo siguiente. Si alguien presenta la solicitud y le niegan los formularios, eso no agota la posibilidad de que otros colectivos u otras personas puedan insistir y puedan presentar otra solicitud exigiendo los formularios. ¿Pueden haber varias solicitudes? Claro, varias solicitudes, pero claro que el CNE tiene que ir resolviendo en orden cronológico. A lo que me refiero es que, digamos que Juan presenta hoy una solicitud, pasado mañana José otra solicitud y la próxima semana Rosa otra solicitud. El CNE tendrá que resolver en orden cronológico si les entrega o no los formularios. Si le entrega al primer solicitante, ya no tiene sentido que les entregue a los otros que presentaron después, me explico, porque no van a existir varios actores o varios colectivos recolectando formularios para un mismo proceso de una revocatoria. ¿Lo solicitan como persona o como colectivo necesariamente? No, lo pueden solicitar como persona o como colectivo, pero a alguien en representación de un colectivo, de una organización de hecho o de una organización de derecho. Ahora, lo significativo, si les niega a varios solicitantes, no agota la posibilidad de que luego de que les hayan negado, otra persona pueda solicitar los formularios. Únicamente cuando ya se dio una elección de revocatoria del mandato y la gente en las urnas dijo no a la revocatoria, ahí ya no se puede volver a iniciar otro proceso de revocatoria del mandato. Esto es importante que la gente sepa. Digamos que llegamos a una elección de revocatoria y para nuestra desgracia gana el no y Noboa se mantiene en el poder. Luego de eso ya no podría volver a solicitarse formulario, solo un proceso de revocatoria del mandato durante el periodo de gobierno de esa autoridad de elección popular. Ahora, imagínate este otro escenario, imagínate que avanza, ¿no?, el proceso y efectivamente sí, llegamos hasta la votación o unos días antes de la votación, ya estamos listos para ir a las urnas, a ver, pero justo el presidente decide, no sé, llamar a una muerte cruzada, imagínate. Es un muy buen escenario el que tú me planteas, puede darse, ¿sí? Digamos que antes de saber los resultados... Es el sin corbataverso, las 1000 realidades que pueden pasar. Me parece muy bien y te prometo que no lo había pensado, pero puede darse. Asumamos que faltando 8 días para la elección de la consulta popular, los números le dicen a Noboa que él va a ser revocado del mandato. Entonces él se adelanta y él disuelve la asamblea. Él disuelve la asamblea y les manda a la casa. Eso no frenaría que se lleve a cabo la elección de revocatoria del mandato. No interrumpe la disolución de la asamblea. ¿Qué es lo que pasaría ahí? ¿Qué es lo que pasaría ahí? Que una vez que disuelve la asamblea, evidentemente los asambleístas se van a la casa. Y Noboa inobjetablemente tendría que esperar a que se dé la elección que está en marcha, 8 días después, 15 días después, y si pierde el proceso de revocatoria, se va a su casa. ¿Y asume quién? La vicepresidenta María José Pinto, y ella se quedaría por los 3 meses aproximadamente, que es el tiempo que dura hasta que se convoque nuevamente a elecciones anticipadas para completar el periodo que le faltó por terminar a Noboa. ¿Me explico? Pero es un muy buen escenario el que tú planteas, que podría darse, ¿no? Y además, analizando la personalidad tan ¿te puedo lanzar otra pregunta así mismo, descabellada? Tan loca de Noboa, pues capaz que él viéndose ya casi que al filo del abismo es capaz, ¿no?, de decir, yo voy incendiando todo. O sea, si sé que me llevo a todos. van a sacar sobre mis cenizas
sobre mis cenizas que convoquen elecciones. Es probable. Te lanzo otro escenario. Mira que ahorita estoy filosofando. Estamos en esta noche, ¿no? Para que la gente está disfrutando este diálogo, ¿ah? Para que vean, esto es lo bonito de la plática política, ¿no? Se puede abrir la mente y empezar, pues, ¿no? A imaginar cosas. Sobre todo porque es lo que nos preocupa el país. Ya, ok, listo. Se va Daniel Noboa, entra María José Pinto. Ella puede contratarlo a Noboa como asesor o ponerlo como un ad honorem, como alguien que no sencillamente está ligado al gobierno, pero recordemos que todavía hay cláusulas que están firmadas con Daniel Noboa en el FMI y hay cosas que se están firmando. Justo te planteaba lo de mayo, el tema de manifestaciones, porque en mayo, según el contrato con el FMI, se cierran y se abren otras posibilidades, sobre todo en el tema, quizás no del gas de uso doméstico, pero sí en el tema de planillas de luz y concesiones eléctricas. Entonces, ¿qué te parece ese otro escenario? ¿Lo puede contratar? ¿Lo puede resucitar? Esta es una pregunta que siempre me hacían mis alumnos en clase. Aparte de perder el cargo ¿De qué de clase dabas? elección Disculpa. popular, si es que existe otra sanción, por ejemplo, la Ok. suspensión de los derechos políticos para que no pueda volver a candidatizarse. ¿Qué clase dabas cuando... Yo daba clases en la Universidad Politécnica Salesiana y en la Universidad Internacional en su momento. Yo soy de la Salesiana, yo soy graduado de la Ya, Salesiana. muy bien, muy Digo, bien. pero ¿de Linda qué? universidad, linda Sí, universidad. sí, la verdad. Pero me imagino que tú allá en Guayaquil estudiaste. Por obviamente, supuesto, yo soy de Guayaquil, ya, pues, ¿no? ya. Yo Pero, acá en la Salesiana de acá de Quito daba clases. ¿qué Ajá. materia era justamente esa? Derecho constitucional y teoría del Estado. Imagínate, Sí, imagínate. sí. Yo, siendo periodista, di una tesis constitucional con unos monstruos ahí enfrente. Pero bueno, Muy te bien, hago muy la bien, muy pregunta. bien. Ahí va. Bueno, ¿Puede ser asesor? ya, entonces, muchas veces me preguntaban, oye Mauro, ¿y qué ocurre si es que ya una vez le han revocado el mandato, si es que él quisiera ser nuevamente candidato o si quiere ocupar un cargo en el servicio público, podría? Y tristemente la respuesta es sí, sí podría, porque la revocatoria del mandato no provoca o no causa como efecto la suspensión de los derechos políticos. Okay. No hay una sanción implícita que, como resultado de la revocatoria, esté impedido de ingresar al servicio público o incluso de volver a candidatizarse. De hecho, hay un caso muy sui generis en Loja. En su momento, el alcalde de aquella época, José Bolívar, el Chato Castillo, fue revocado el mandato, un político de mucha trayectoria, el Chato Castillo. Le revocan el mandato como alcalde, es decir, logran recoger las firmas, llegan a la consulta popular, le saca el pueblo del cargo y luego, cuando venía la nueva elección para elegir alcaldes, él se volvió a lanzar. Claro que igual le fue mal porque volvió a perder, claro. Pero lo que quiero decirte es que él pudo lanzarse porque no hay ningún impedimento, ninguna sanción. Digamos que la mayor sanción ya es perder el cargo. Y uno diría, en teoría, bueno, hermano lindo, si la gente te sacó en las urnas, un poquito de dignidad. Ándate a tu casa, o sea, no vas a ser tan terco en querer insistir en volverte a lanzar, o peor todavía en querer ser subalterno, o ser ministro o asesor de quien se quedó en vez tuyo. Pero en todo caso no está de más hacer esas preguntas, ¿no? Porque peores cosas probablemente tengamos que ver. Estamos en Ecuador, acá no te aburres. Acá todos los días tienes una noticia más descabellada que la otra. A ver, ¿qué más me iba a preguntar? Te iba a preguntar, bueno, cuando ya se da entonces esta votación de revocatoria y sale Noboa, María José Pinto completaría el resto de tiempo de Noboa. Exactamente. Sí, María José Pinto completaría el resto del periodo. Ella tendría que enviar una terna a la Asamblea Nacional para que se escoja vicepresidente de la sale República. La terna? ¿Perdón? ¿De dónde sale la terna? Ella elige los nombres. María José Pinto, ella la arma y ella envía así como pasó a la con Asamblea Moreno. Nacional para que ahí se escoja por mayoría absoluta al vicepresidente. ¿Por qué? Porque hay que garantizar la paridad y equidad de género. Como ella sería la presidenta, entonces tendría que ser un hombre el vicepresidente y se necesitaría mayoría absoluta, es decir, 77 votos para escoger
al binomio presidencial, por llamarlo de alguna manera. Okay. Otra cuestión que se me viene a la mente, que es importante, que algunas personas me han preguntado, si es que se le revoca el mandato a Daniel Noboa, automáticamente también queda fuera del cargo María José Pinto, y la respuesta es no. No, ahí sí no. Porque el revocado es él, porque además presidente y vicepresidenta no tienen las mismas funciones, y una de las causales para revocar el mandato es incumplimiento de funciones. Y claro, tú no puedes revocarles en combo a los dos. Lo que sí se podría hacer es presentar dos solicitudes para que entreguen formularios y recoger firmas. Por un lado, para revocar el mandato a Noboa, y de otro lado, para revocar el mandato a María José Pinto. Ah, caray. Eso también se podría hacer. Y ese es otro escenario. Mira tú que este rato acabamos de ponerlo sobre la mesa. ¿Ya? Y ahí alguien me dirá, ¿y quién asume? Entonces, si los dos fueran revocados, asume el presidente o presidenta de la asamblea que en ese momento esté en la legislatura, asume la presidencia de la República, y la Constitución señala que hay que convocar prácticamente de manera inmediata, sí, ya, pues, claro, a través del CNE, a elecciones anticipadas para escoger presidente y vicepresidenta de la República. Y ahí me planteaste un tema y un escenario tipo Consejo de Participación Ciudadana. Quieren sacar a los que están y ya no va a quedar nadie, pues, para que pueda ocupar esos cargos. O sea, allá totalmente. Dice, Kevin, pregúntale si Noboa puede ser vicepresidente. O sea, si es que, en la terna. Mira tú, qué buena pregunta, ya, Oye. qué buena pregunta. Okay. Pues sí, sí podría. María José Pinto asume la presidencia y luego lo envía en la terna a Noboa para que, si tiene los 77 votos en la asamblea, le designen como vicepresidente. Sí, podría. Insisto, el hecho de ser revocado el mandato no le suspende los derechos de participación política ni le impide ingresar al sector público. Entonces, podría. Claro que son ya escenarios, yo diría, demasiado locos, pero estamos en Ecuador, ¿no? Estamos en Ecuador. Ahora, para ir más o menos cerrando, porque realmente la gente ha estado bastante acá full comentando. ¿Qué te iba a decir? Se me olvidó. No, mentira. A ver, está interesante la plática. ¿Crees que en este tiempo, hasta que llegue mayo, el objetivo sería por lo menos presionar, al menos por ahí, me parece, deja ver, por acá, hubo una solicitud, me parece, yo tenía ese documento acá para poder mostrar a la gente, hubo una solicitud ciudadana de la sociedad civil en donde planteaban de que por lo menos algo se haga con la permanencia de estos consejeros del CNE. O sea, ya se extralimitaron de tiempo y esa solicitud pide que por favor se revise a alguien que esté pendiente y fiscalice aquello. Mira, lamentablemente la institucionalidad del país está cooptada por Noboa y el Consejo de Participación Ciudadana es otra oficina más de Carondelet. Sí. El Consejo Nacional Electoral ya tuvo que haberse renovado hace tiempo, pero hace largo tiempo. Claro. Y fíjate tú que están desde el 2018, ya estamos en el año 2026, van a estar 8 años como consejeros y consejeras del CNE, a excepción de la consejera Nájera, que se principalizó luego de un tiempo, pero los demás van a estar prácticamente 8 años. Yo en son de broma y en serio decía que poco más van a demandar la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio del edificio del CNE para apropiarse, pues porque van a decir que ellos han actuado como amos, señores y dueños de ese edificio del CNE acá en la 6 de diciembre y Bosmediano. Sí. Y esto lamentablemente obedece a que el Consejo de Participación Ciudadana no lleva adelante el concurso. Varias veces se ha paralizado, varias veces se han presentado acciones de protección, han obstaculizado el concurso, haciendo lo que vienen ejecutando desde hace un tiempo atrás, similar a lo que probablemente quieren perpetrar con lo del fiscal general, lo harán con lo del CNE, es decir, toda una institucionalidad que responda exclusivamente a Daniel Noboa. Pero creo, y esta es tal vez la ventana de oportunidad para el pueblo ecuatoriano, que si es que la gente se moviliza, si la gente empieza a presionar cada vez más, no queda más, ¿no? Esta correlación de fuerzas políticas puede cambiar
y las mismas personas que hoy le son leales a Noboa en estas instituciones podrían rever sus actitudes y sus prácticas si es que ven que hay indignación popular y que la gente se está movilizando y que está rechazando de forma cada vez más abierta a este gobierno. Yo creo que eso es fundamental de cara a los meses que vienen. ¿Juicio político pueden plantearlo de la Asamblea para también presionar Sí, por ahí? sí, pero es más complicado incluso porque Por los hay que votos. invocar alguna de las tres causales previstas en el 129 de la Constitución. Ya. Delitos contra la seguridad del Estado, No. delitos contra la administración pública como cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, Fuera tampoco. o delitos de lesa humanidad, como genocidio, tratos crueles de inhumano, tortura, secuestro u No. homicidio por No va por razones ahí políticas tampoco. de conciencia. Entonces, claro, es complicado. Recuerda tú Sí. que cuando impulsamos el juicio político en contra de Lazo, la causal fue por el delito de peculado en los contratos petroleros en Flopec. Entonces, eso necesitó pasar el filtro de la Corte Constitucional. Ahí hay un control judicial que hace la Corte. No es fácil pasarlo Claro. porque se necesitan 6 de 9 votos al interior de la Corte, pero digamos, ese es otro proceso que también hay que considerar. Bueno, estimado Mauro Andino, nos acompañó el día de hoy en Sin Corbata, con mucho gusto. La gente ha estado, te manda muchos mensajes, espero veas por ahí luego la transmisión. Gracias, hermano. Se enriqueció de este diálogo, sobre todo porque cada entrevistado tiene pues una perspectiva distinta, ¿no? Un abogado tiene la parte legal, dura, pura, ¿no? De ese tema. Acá, por ejemplo, también desde tu experticia constitucional, activismo político, analista, entonces nos das otro escenario. Y asimismo, vamos también a invitar pues a dirigentes indígenas, porque la pregunta por allá es, ¿van a replicar ese trabajito de hormiga que se hizo como en la consulta popular? Que prácticamente la Sierra Centro se organizó a tal punto de que ahí se dio el epicentro del triunfo del no, prácticamente. ¿Podría repetirse, o ese sería, para terminar la entrevista, ese sería el mayor terror de Noboa? ¿Esos más de 7 millones que votaron no en la consulta popular? Sin duda, yo creo que Noboa sabe que su capital político se ha erosionado notablemente y que existió un punto de quiebre que fue el 16 de noviembre del año pasado con la derrota pavorosa, con la goleada que recibió de 4-0 por parte del pueblo ecuatoriano. Noboa sabe que más del 61% de personas le dijimos no a la instalación a una constituyente y eso al mismo tiempo significó sacramentar, ratificar, defender la Constitución de Montecristi. No solo significó que Noboa pierda, significó que la gente ratificó la Constitución de Montecristi y dijo, yo quiero mantener los derechos que esa carta fundamental me otorgan, porque a mí eso me ha costado sangre, sudor y lágrimas como pueblo, y eso me parece que es un elemento fundamental. Creo que Noboa sabe que hay un caldo de cultivo también en las comunidades indígenas que puede esparcirse también en las clases medias si es que no se resuelven temas que tú mencionaste al inicio de nuestra charla, falta de medicinas en los hospitales, el auge de la criminalidad que sigue latente, la falta de inversión social, la falta de obra pública, los problemas en la falta de servicios públicos de calidad, la ineficiencia en la ejecución presupuestaria, la flagrante, pavorosa corrupción del régimen de Noboa porque estalla por todo lado. Creo que son elementos que pueden ir alimentando ese descontento de la gente y sabemos que el movimiento indígena, el movimiento campesino es muy fuerte cuando decide movilizarse y esto podría suceder en cualquier momento. Ellos tienen una cuenta pendiente y Noboa no olvida ese 4-0. Eso estamos totalmente seguros. Mi querido Mauro, muchas gracias por tu tiempo, en serio. La gente de igual manera te manda muchos saludos. Gracias por platicar de este tema tan importante, la revocatoria de mandato. Un abrazo muy cordial para ti. Gracias, querido Kevin. Te envío un abrazo enorme. Feliz fin de semana para todos. Chau. De igual manera.